Yo no sé si usted es la primera vez que comparece en una comisión como responsable de presupuestos de su área. Yo, en todo caso, es la primera vez que intervengo en una comisión de este tipo en presupuestos generales del Estado. Por tanto, mi reflexión previa a algo que desconocía no solo ha estado el analizar la parte presupuestaria que le corresponde, sino también venir con las orejas bien puestas para escuchar su intervención. Y a partir de aquí, intervenir. He cogido un esquema clásico, que sería prólogo, nudo y desenlace. En el prólogo, entender que la parte presupuestaria que usted nos presenta es consecuencia de algo más general. Y algo más general que no es el resultado solamente del presupuesto 2017, sino es de los anteriores gobiernos que usted ha dicho que habían hecho bien las cosas y que, si no lo hubiese dicho, el Partido Popular nos lo ha recordado. Por tanto, se trata de un modelo que usted puede presentar en esta Cámara porque Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Por tanto, con más o menos énfasis, los grupos parlamentarios que han intervenido, mayoritariamente por acción u omisión, permitieron que Mariano Rajoy sea presidente y, por tanto, según nuestra Constitución, el presidente y su gobierno nos propone unos presupuestos. Y es lógico que estos presupuestos sean continuistas, porque no he oído nunca al presidente del gobierno español decir que en los 5 años anteriores lo ha hecho mal. Por tanto, tiene lógica que estos presupuestos sean continuistas y estén muy alejados, obviamente, de mi manera de pensar. Aquí se habla del 2011, se puede hablar del 2008 y la crisis financiera, pero a nadie se le escapa que la crisis financiera del 2008 es consecuencia de un modelo económico que se llevó a sus elementos más duros con el resultado de la crisis. ¿El resultado cuál es? El resultado es lo que tenemos. Y a mis amigos socialistas les recuerdo que puede que el gran problema del Partido Socialista no esté hoy, sino esté en que en el 2008 no hizo una política socialdemócrata alternativa a la política neoliberal general que se hizo en el conjunto de Europa. Y no son los únicos, ¿eh? Y no son los únicos. Un poco así les va, y así nos va un poco a todos. En este sentido, acabo el prólogo diciendo que las orientaciones, los objetivos y la manera de pensar este presupuesto está alejado a las antípodas de mi manera de pensar. Y es lógico que nadie se ha puesto en contacto con Esquerra Republicana para que les votemos el presupuesto. Tiene lógica y en ese sentido, todo y tener las orejas abiertas, la realidad es la que es. Pasemos al nudo. A ver, en políticas sociales se mantienen las mismas políticas sociales. A mis amigos de Ciudadanos les haría una recomendación, que es el resultado de mi experiencia. Yo entré en un ayuntamiento en el 2003, después de 20 años de mayoría absoluta. Y entré no por generosidad del gobierno, les faltaban los votos para que tuviese su alcalde. Y entré. Y me encontré con los primeros presupuestos. Oye, se parecen mucho a estos, ¿no? En el cual yo diría que pedían ayuda como usted tiene una habitación con derecho a cocina. Es decir, la casa la continúa siendo mía, los presupuestos continúan siendo del Partido Popular y ustedes tienen una habitación con derecho a cocina. Es decir, mire, 30 millones por aquí, 20 por allá, pero no cambia nada el presupuesto. El portavoz del Partido Popular de Ciudadanos lo ha reconocido. No son sus presupuestos. Ahora bien, si no son más que los presupuestos del Partido Popular y el Partido Popular está en minoría, realmente para este Estado lo mejor es mantener unos presupuestos de un modelo que la mayoría de los ciudadanos votan en contra. Porque es verdad que el Partido Popular fue el primer partido, el más votado, pero hay muchos más ciudadanos que no lo votaron y perdió unos cuantos millones de votos, por eso está Ciudadanos en este Congreso, porque no estaban de acuerdo
con las grandes políticas del Partido Popular. Y empecemos por una causa, que es el modelo en que ustedes han salido, dicen, de la crisis. Y es un modelo de ocupación. Han hablado de que hay más ocupados que hace un año, que hace 2, que hace 3. Tienen toda la razón. Pero la ocupación es de peor calidad de la que había antes del 2008. Y esto lleva a que la pobreza que en estos momentos tiene el Estado español en el ranking europeo, un elemento avanzado, aquí se hablaba de que España es un ejemplo. Bueno, no sé si para lo bueno, pero para lo malo también seguro. Continúa teniendo un paro enorme y una pobreza de gente que trabaja enorme. Y con enormes desigualdades. Yo me crié en unos años, hace unos cuantos, en que la palabra austeridad formaba parte de la izquierda. La izquierda, cuando hablaba de austeridad, recuerdo a Enrico Berlinguer en Italia, la lucha por la austeridad era la lucha por la honestidad y por gastar aquello necesario, pero no más. En cambio, su modelo de austeridad es un modelo de austeridad en que es austeridad para los pobres. Es decir, la austeridad se ha convertido en una losa para la mayoría de los ciudadanos, mientras que otros, la verdad, han pagado muy poco la austeridad. Resultado, usted lo sabe, hay más millonarios ahora que antes de la crisis. Esto quiere decir que la austeridad se ha repartido muy mal. Y en los presupuestos reparten mal esta acción. Porque si pasamos a los gastos en servicios sociales, los gastos generales que hace el Estado español en servicios sociales, tenemos la suerte, aquellos que no tenemos institutos de investigación importantes como partido, de tener, por ejemplo, la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, que nos ayudan a entender muchos de los números que aquí tenemos. Y nos dan unos números que me parecen interesantes. Se dice, en los presupuestos del 2016, el gasto público total, 2016, por tanto un 0,8 más 2017, se distribuye en comunidades autónomas el 60,8, 10.000 millones, los ayuntamientos el 25,5, más de 4.000 millones, y el Estado español, digamos, los presupuestos generales, 13,7, 2.296 millones. Por tanto, el resultado sería el siguiente. El Estado, como gobierno central, está haciendo una aportación significativamente baja en servicios sociales, en acción social. Y esto se mantiene en el 2017. Hablemos más de otras cuestiones que van ligadas. Hemos hablado mucho, y el otro día me comentaban asociaciones que luchan contra la pobreza infantil, que en este año, acogiendo palabras clave de nuestras intervenciones en el Parlamento, las palabras pobreza infantil salían mucho. Y hemos intervenido mucho en pobreza infantil. Pues la montaña ha parido un ratón. La montaña ha parido un ratón. La realidad concreta en pobreza infantil en este presupuesto, si restamos lo que ya se daba con otros nombres, es escaso e insuficiente para un plan integral contra la pobreza infantil. Pero también contra la pobreza en general. No se implementan nuevas acciones como las que aquí se han dicho, que no serían tan nuevas en Europa, pero aquí serían nuevas, como las ayudas a la familia y a las ayudas por hijo a la familia. Bueno, pasaré al desenlace. Y el desenlace es el siguiente. Aquellos compromisos que hemos tenido, por ejemplo, con el CERMI, en la ILP, que hemos de discutir, o los compromisos que hemos hecho con las asociaciones por la infancia, o como hemos hecho con los discapacitados, no se podrán cumplir con este presupuesto. Y para mí la lógica es la siguiente. Es un presupuesto de partido que puede ser compartido por otros partidos, pero que en lo fundamental continúa siendo el mismo que el Partido Popular ha tenido en estos últimos 5 años. Y en este sentido, pocas preguntas le haré, porque las respuestas ya las ha dado antes. Gracias, señor Olóriz. Sí, muchas gracias. Y gracias
a doña María Jesús Fraile por su aportación detallada del presupuesto, que siempre nos es útil como parlamentarios. Yo también le tengo que agradecer la claridad que ha tenido en cuanto a qué modelo de presupuesto se nos ha presentado. Y lo he dicho muy claramente. Hay una prioridad, que es la estabilidad presupuestaria y la deuda pública. Estabilidad presupuestaria y deuda pública. Y, en concreto, un determinado límite de gasto que este Congreso les aprobó al Gobierno que usted representa. Este es el problema. El problema no creo que sea el Partido Popular y su política, porque harán más de lo mismo un poco más. Es decir, el mismo tipo de política con un poco más de dinero, pero la misma. El problema está en que no ha habido una alternativa suficiente a las políticas del Partido Popular. Y esto es lo que millones de españoles que no les votaron tendrán que asumir, en que habrá más de lo mismo porque no hay alternativa a lo mismo, o al menos parlamentarios suficientes para hacer alternativa a su gobierno. En este caso, nosotros estamos alejados de la política que han seguido en estos 5 años, continuaremos alejados en el presupuesto 2017.